Vamos a seguir profundizando sobre la situación general en Latinoamérica que está íntimamente relacionada a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, muy relacionada. Tanto que para ingresar al tema voy a plantear algo que tiene que ver con mi país. Es inédito el apoyo político fundamentalmente, con algunos dólares y compra de pesos argentinos que le acaba de dar la administración Trump a Milei, con un swap, con la compra de pesos y fundamentalmente haciéndose cargo de la política interna argentina, porque desde allá, con el ministro de Economía, que hace una semana que está con todo su equipo, prácticamente secuestrado, se han encargado los yanquis de definir los pasos a seguir. Y esos pasos significan hacer un acuerdo más amplio que le garantice gobernabilidad y principalmente sacarse a los chinos de encima. Cuando Scott Bessent, el secretario del Tesoro, planteó esto de manera brutal, el encargado de relacionarse con las provincias, que es la especie de ministro del Interior, acá el jefe de gabinete, Guillermo Francos, le preguntaron los periodistas sobre eso y dijo, no, 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 no creo que sea tan así. No porque no comulgue con la política de Milei y no porque no sea alcahuete de Estados Unidos igual que Milei, sino porque este hombre es quien se ocupa de negociar con las provincias. Y los chinos se han metido con todo en las provincias, porque son las productoras de commodities, de materias primas, litio, granos, ganadería, etcétera, cuyo principal comprador es China. Por lo tanto, si ocurre lo que Trump pretende, va a haber, decíamos nosotros, exagerando, una guerra civil en Argentina. O sea, la guerra comercial entre las dos potencias se va a transformar en guerra civil porque van a estar de distintos lados del mostrador. Y esto tiene entre sus particularidades que, a diferencia de un país como Argentina, Venezuela sí tiene una economía que podríamos llamar complementaria hacia los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Venezuela es un garante de energía, de petróleo, y aunque en la actualidad Estados Unidos es el mayor productor, aunque el petróleo no se produce, se extrae en realidad, pero es el mayor productor. Sí se estima que ya para el 2035 esta extracción de petróleo a través del fracking va a empezar a mermar, porque estos pozos son residuales. Entonces, el petróleo venezolano y el de Guyana se va a convertir en estratégico como fuente para el mercado estadounidense, que es el que está más cerca, ¿no? Entonces, hace poco en uno de estos programas conversábamos y puntualizábamos que una empresa privada china se estaba instalando en el occidente venezolano donde está el petróleo liviano, en el lago de Maracaibo, con una plataforma offshore, es decir, marítima. Tiene una dimensión, ¿no?, de esta guerra por los recursos naturales o por los bienes comunes naturales de América Latina. En el caso venezolano, aunque el gobierno autoritario de Maduro ha intentado mantener un equilibrio, ofreciéndole con preferencias a Chevron, pero por otro lado, manteniendo negocios petroleros con China, y sigue ofreciéndole, según un reportaje del New York Times, emitido la semana pasada, donde el New York Times reporta que Maduro le ofreció petróleo, le ofreció negocios preferenciales al gobierno de Trump en el sector petrolero y minero para tratar de evitar que se siga escalando la presión militar que está desarrollando Estados Unidos, la injerencia militar, la intervención militar en el Caribe, pero lo que al parecer, lo que se menciona según los analistas y lo que hemos venido conversando con muchos compañeros y compañeras en Venezuela, es difícil que haya un desencalamiento. Es decir, parece que se está primando el sector menos pragmático del imperialismo yanqui, de los Estados Unidos, y ante no conseguir que el aparato militar venezolano se rompa y se pronuncie en contra de Maduro, lo destituya, lo desconozca, con estas acciones que venían realizando en el Caribe, supuestamente para combatir el narcotráfico, que ya da cuenta de 21 personas ejecutadas en el Caribe
supuestos narcotraficantes, ejecuciones militares que son evidentemente extrajudiciales, que violan los derechos humanos de estas personas y que son totalmente repudiables. Ahora lo que se estima, y hay como cierto consenso que puede ocurrir, es lo que llaman los Estados Unidos bombardeo selectivo. Es decir, ataques militares a objetivos militares, pero que siempre tienen costos evidentemente civiles, en esto que ha llamado a los Estados Unidos en alguna época, en la época de George W. Bush, daños colaterales, ¿no? Esta presión militar en el caso venezolano es defendida por un sector hegemónico de la oposición, por María Corina Machado, que contradictoriamente esta semana o la semana pasada anunciaron el Premio Nobel de la Paz cuando ella está pidiendo una intervención militar extranjera en Venezuela y está apoyando la posición militarista de Trump, y no solo de Trump, sino de los sectores en el gobierno, en el gabinete Trump, es decir, Marcos Rubio, que están presionando para esta acción. Y lo que nos hace temer es dos cosas. Primero, que el pueblo venezolano en buena medida apoya esta intervención extranjera militar. ¿Por qué? Porque está harto de la represión, de la corrupción y del paquete antiobrero de Maduro. Esto no es justificable, ¿no? Nosotros desde la oposición de izquierda hemos venido denunciando que somos nosotros los venezolanos y las venezolanas que con nuestra movilización democrática debemos echar a Maduro, ¿no? Sin embargo, es difícil porque estamos en el marco de una pinza. Por un lado, el terrorismo de Estado y por otro lado, las esperanzas militaristas, ¿no? De un derrocamiento militar de Maduro hecho por Trump sin costos humanos, aparentemente, ¿no? Y por otro lado, también nos cabe la preocupación que estos bombardeos selectivos, si ocurren, no eh, derroquen a Maduro, eh, no terminen con la dictadura, y lo que provoque es que Estados Unidos, atrapado en ese escalamiento, no pueda sino ir a una incursión terrestre, que sería más costoso en términos de vidas humanas y de infraestructura y de condiciones de vida, no solo para Venezuela, sino para todo el continente. Es decir, que el escalamiento eh, en este conflicto interimperialista pueda tener una gran víctima, que sería el pueblo venezolano, que ya es víctima porque uno de los factores que han permitido la permanencia del gobierno de Maduro es el apoyo de potencias imperialistas como Rusia y China para mantener un puente ahí en la lucha en contra de Estados Unidos aquí en esta región. Entonces, bueno, es una situación difícil, por eso siempre hacemos un llamado a los compañeros y a las compañeras de los sectores clasistas de América Latina y del mundo a repudiar eh, esta avanzada militarista de Trump en el Caribe, y sin ningún apoyo, por supuesto, a Maduro, e incluso convocándole y dialogando con el pueblo para que sea por eso que eche a Maduro. Pues tiene repercusiones importantes para la seguridad en Venezuela y en otros países, ¿no? Eh, el caso también de México, bueno, a pesar de que el imperialismo chino no ha entrado con tanta fuerza, que sí ha entrado en algunos aspectos, gentrificando, por ejemplo, el centro histórico de la Ciudad de México, eh, pues también es un esfuerzo por presionar al gobierno mexicano, Washington, para deslindarse de todos los negocios con China. Uno de ellos pues, fue el negocio del litio. López Obrador lo nacionalizó, pero pues ahora está abierto para que Estados Unidos invierta en el litio mexicano. Y actualmente, pues Claudia Sheinbaum está impulsando el Plan México, que básicamente es un plan para atraer inversión extranjera directa, principalmente a Estados Unidos, eh, y asociarse con empresas de gas para importar gas a México, pues principalmente también para suministrar de energía a los principales megaproyectos que también respalda a Estados Unidos aquí, como es el Tren Maya, el
interoceánico que pues, está partiendo a México. Entonces, y pues está todavía los tratados que sostienen la guerra contra el narcotráfico, que además son parte de lo que era estos negocios aquí en México. Pero eh, a pesar de que Estados Unidos presiona para que las empresas chinas no entren, la realidad es que también la burguesía mexicana tiene cierta dependencia por productos baratos que entran como los automóviles. Entonces hay también cierta resistencia por parte de un sector de la burguesía en México a cobrar más aranceles, por ejemplo, a los autos chinos, que es una de las cosas en las que presiona a Estados Unidos. Eh, Sin embargo, bueno, también las presiones que ha generado han hecho que el gobierno de la Cuarta Transformación pues cada vez sea más débil. Y la cuestión, digamos, política, porque finalmente todos estos proyectos han generado seria crisis de seguridad, de desapariciones, en las zonas. México ya nota, ya tienen un desgaste, o ya se siente un desgaste del obradorismo en México. Y actualmente, pues actualmente está viviendo su peor momento, sobre todo por una serie de desastres naturales que acaban de suceder por la temporada de huracanes. Y pues se ha exhibido el gobierno por la falta de prevención y de fondos para prevención de desastres y para la reconstrucción cuando esto sucede. En el caso de la ciudad de Poza Rica, pues hubo una total inundación de la zona, aparte de muchos municipios en otros estados, y pues la indolencia de Claudia Sheinbaum se hizo notar cuando la gente le ha reclamado pues que no hay apoyo por parte del gobierno, y ella pues solamente atinó a pedir que la escucharan y les hizo la seña de que guardaran silencio, de que callaran. Y esta imagen de Claudia Sheinbaum con el dedo pidiendo silencio, pues está dando vueltas por todo el país, ¿no? Se nota ya la grave crisis que sufre el obradorismo actualmente. El estudio, el análisis y la investigación de estos corredores bioceánicos, que son las arterias, las venas y las gargantas, dijimos, por donde los imperialismos van a continuar lo que ya empezaron hace 500 años, con la explotación, con el extractivismo y con el ordenamiento territorial. Y lo que nosotros veíamos en estos programas es lo que justamente Omar nos termina de confirmar, ¿no? Veíamos que las inversiones en esos corredores bioceánicos, las inversiones estructurales o infraestructurales, provenían básicamente del imperialismo chino. Pero al mismo tiempo, y lo hemos dicho, aquí en Argentina incluso, existía un movimiento superestructural de las acciones militarizadas y la militarización de diferentes zonas de la Mesopotamia, del nordeste, del norte de Argentina, y que se lleva al extremo lo que hoy los compañeros de Venezuela, a quienes les mandamos nuestra máxima y más amplia solidaridad al pueblo de Venezuela, la están sufriendo, ¿no? Es decir, un proceso por donde los imperialismos se quieren quedar con la territorialidad y por el otro lado, un proceso superestructural de militarización en manos básicamente del imperialismo estadounidense y el otro del imperialismo chino. En medio de esto están quedando los pueblos. Ese fuego cruzado que anunciaba también Juan al principio es lo que estamos viendo no solamente a futuro, sino ya en la realidad. Y todo esto no es producto de la casualidad y de la voracidad de los imperialismos, es producto de el avance permitido y el aval permitido de todos los gobiernos de los últimos 40 años en estos territorios de América Latina. También tenemos que decir que en el avance de esas inversiones estructurales sobre los corredores bioceánicos hay múltiples organismos, organizaciones y comunidades que están resistiendo y luchando
de distintas maneras en toda América Latina. Lamentablemente lo están haciendo de forma aislada. Y ese es un desafío para todos los pueblos de América, para tratar de organizar y construir políticas que vayan a una unidad para enfrentar todo lo que se viene y lo que ya está ocurriendo en Venezuela. Lo que está ocurriendo en Venezuela es parte de eso. Y el análisis que hace Omar en cuanto a la posibilidad de que inclusive haya bombardeos selectivos o invasión, se condice con lo que pasa acá en Argentina. O sea, en Argentina, cuando los chinos avanzan con los corredores bioceánicos, el gobierno que responde a Estados Unidos responde con ejercicios militares en determinados lugares donde no casualmente pasan los corredores bioceánicos, diciendo acá estamos los soldados de Trump, y con un ejercicio militar conjunto, días anterior, con Estados Unidos en el mar, que no casualmente está reclamando como parte del acuerdo una base militar en Ushuaia. ¿Y qué es la base militar en Ushuaia? El control del paso del Estrecho de Magallanes, porque están disputando el canal de Panamá, el nuevo canal que pretenden construir ahí, el puerto de Chancay, con el corredor bioceánico enlazado con San Pablo para poder pasar por el Pacífico. O sea, es una pelea político-militar cada vez más militar. Y nosotros, Damián, en el último análisis que hicimos sobre este avance, decía la posibilidad de, no hay que descartarla, de una guerra civil en nuestro país. Ya ha habido guerras civiles, unitarios y federales y otros sectores que tenían que ver con los intereses económicos que defendían. En su momento, el control del puerto de Buenos Aires era el tema central. Bueno, ahora es de qué lado estás, o sea, a quién le vendo y quién te compra. Sí, bueno, creo que ahorita es, es fundamental, porque yo siempre me he temido, ¿no? Que vamos no solo hacia guerras indirectas entre las potencias imperialistas en disputa, como hubo en el periodo de la Guerra Fría, sino también que la agudización del conflicto interimperialista puede puede hacer que escalen los rasgos autoritarios o bonapartistas de los gobiernos. Es decir, la lucha por zonas de influencia puede hacer que en los Estados Unidos promuevan la instalación de dictaduras en algunos lugares para evitar la victoria de gobiernos eh, progresistas o gobiernos que estén aliados a Rusia y China. Y yo creo que eso en buena medida hubiese querido hacer Estados Unidos en Brasil, en el caso de que Trump hubiese podido estar en el gobierno y hubiese podido apoyar a Bolsonaro en su momento. Y allí la burguesía brasileña le pone un parado a los Estados Unidos porque es una burguesía mucho más eh, poderosa, mucho más, con una perspectiva mucho más autónoma y que tiene en el mercado chino algo fundamental, ¿no? Entonces yo creo que también hay que empezar a pensar eso, ¿no? Cómo las disputas imperialistas pueden cristalizarse en disputas interburguesas que se resuelvan en buena medida al interior del aparato militar del Estado. Más allá de guerras civiles, creo yo que puede ser en ese sentido, me explico. Es decir, por ejemplo, habría que ver pues ahorita el caso colombiano. Es decir, Colombia va a una elección donde la derecha está muy débil, porque está dividida, está golpeada, y un gobierno de Petro que parecía imposible lograr que su sector, que el petrismo se mantuviese, ahora pareciera que es posible con Iván Cepeda. Una victoria del petrismo. Una victoria del petrismo que se estaría dando en medio de la radicalización, al menos retórica de Petro hacia Estados Unidos. Es decir, ¿cómo va a actuar el aparato militar colombiano, que es tan
que es tan subordinado al Departamento de Defensa de los Estados Unidos y al Pentágono. Es decir, yo creo que hay que empezar a ver eso, ¿no? Es decir, ahora en Ecuador, es decir, hay que empezar a ver esto, ¿no? Es decir, cómo se puede estar impidiendo o constituyendo gobiernos dictatoriales, ¿no? En la región para evitar que llegue el otro sector. Algo parecido puede ser, podemos pensar a Venezuela en ese sentido, es decir, Rusia y China han apuntalado a Maduro, han mantenido esa alianza con Maduro para evitar que llegue un gobierno aliado a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque China, a través de Rusia, de Irán y de todas las inversiones que ha hecho en hidroeléctrica, en buena medida garantiza su suministro de energía. Es decir, el petróleo venezolano no es fundamental para China. Y para Rusia menos, porque Rusia es un buen productor de petróleo. Entonces, a China y a Rusia en realidad no le importa mucho la situación de la industria petrolera venezolana. No les es estratégico, pues, para decirlo. Para Estados Unidos sí. Para Estados Unidos sí, en el mediano plazo al menos. Y ustedes saben que las potencias imperialistas no funcionan como nuestros gobiernos con plazo de 3 años, 4 años. Sus estrategas están pensando siempre al mediano y largo plazo. Entonces, por eso eh, hay que estar muy pendiente del caso venezolano, porque pareciera que los neoconservadores, los halcones de Estados Unidos, han convencido a Trump que si Maduro no renuncia, no cede, puede escalar el conflicto militar. Esto no niega que haya la posibilidad que Trump retroceda, pero mientras se acerquen más las elecciones de término medio, sin que se vayan los barcos, es posible que escale más. Es decir, que Trump busque una victoria, busque actos, haga campaña electoral militar. Es decir, unos bombazos que suban, que le garanticen ganar el voto de esos latinos de extrema derecha que están en Estados Unidos porque fueron expulsados, están exiliados pues allá. Entonces, por eso es importante el caso porque puede ser un elemento vitrina. Si ya Trump ha dicho que puede hacer operaciones que no menciona Eduardo, pero creo que es importante que las Fuerzas Armadas estadounidenses puedan hacer operaciones militares directamente en México. Es decir, y eso podría escalar a Ecuador en caso de que los indígenas ecuatorianos de Rock puedan llevarse por el medio a Noboa. Es decir, es una situación de el coronel Roosevelt, pues estamos volviendo a momentos de intervenciones directas, ¿no? No descartamos que sí pueda llegar un momento en el cual hay una desesperación por parte del imperialismo yanqui, de que sus proyectos no avanzan con suficiente rapidez, de que lo que consideramos que es un corredor industrial que busca competir con China, que es lo que quiere implementar Estados Unidos en México y Centroamérica, no avancen con suficiente velocidad, pues busquen esa alternativa, ¿no? De intervenir directamente en México. Pero además, bueno, creo que es importante, como mencionaban hace rato, o sea, es buscar también la articulación a cárteles domésticos, a narcotraficantes dentro de Estados Unidos. Y bueno, al menos a mí me recuerda al tiempo en el que Felipe Calderón hizo lo mismo aquí, cuando declaró la guerra contra el narco, diciendo que había mucha violencia, mucho crimen, y eso no era una realidad en ese momento. Y en Estados Unidos tampoco es una realidad en las ciudades donde Trump busca militarizar, como es Washington DC o Chicago. Entonces, ahí creo que también es esa parte en la que la guerra en el exterior por parte del imperialismo también es la guerra en el interior, ¿no? Y también tiene que haber un movimiento articulado de las clases oprimidas dentro del seno del imperialismo yanqui para poder combatir esta situación. De aquella doctrina de la seguridad ha pasado a esta doctrina de intervenciones rápidas y son fundamentalmente
esto que hemos venido anunciando, que también ya lo nombró recién Juan, prácticas que en función de esa doctrina se están desarrollando alrededor y de manera estratégica alrededor de los corredores bioceánicos y de todo esto bueno, que vinimos señalando, ¿no es cierto? Y lo que decía Rubén al respecto de la mirada interior también son cuestiones que se han venido observando, porque hace pocos días en Corrientes se aplicó la ley de narcomenudeo, una manera de militarizar los barrios que en la Argentina ya tiene una experiencia hecha desde hace 20 años, fundamentalmente en la provincia de Santa Fe y específicamente en la ciudad de Rosario, donde lo único que ha proliferado es la mayor cantidad de la mercadería de narcóticos y que no ha solucionado nada de esto. Lo que está por delante y que nosotros creo que podemos implementar o aportar nuestro grano de arena es a una gran campaña internacional de solidaridad con el pueblo venezolano, en razón de esta circunstancia que hemos venido tratando. Queda claro en el planteo de cada uno de los compañeros de que la guerra comercial en el continente se ha profundizado y está dando lugar a una contraofensiva de carácter defensivo, pero ofensiva al fin en nuestro continente por parte de Donald Trump, que tiene aristas militares muy agudas, muy claras, particularmente contra Venezuela, donde está a la vanguardia de este avance, pero que tiene connotaciones en el resto de los países. Y no hay que descartar que esto se profundice, que vaya a otro tipo de intervenciones como la que hipotéticamente plantea Omar o las que se puedan llegar a dar en otras regiones, ¿no? Sabiendo de que, y en eso creo que coincidimos, vamos a una confrontación cada vez más directa, porque no hay lugar para ambos imperios, no hay mercaderías ni plusvalías suficientes para repartirse y la única manera de ganar los mercados es liquidando al otro. Bueno, la idea es que el próximo programa, o la propuesta que el próximo programa, desarrollemos más esto. A ver, sobre la base de esta hipótesis, bueno, cómo está ocurriendo, cómo se desarrolla el avance militar de Trump y el imperialismo yanqui sobre Venezuela, si los halcones de Estados Unidos siguen prevaleciendo o retroceden, aparentemente no. ¿Cómo se expresa eso en Argentina a partir de este inédito pacto entre Milei, el Departamento de Estado, el Secretario del Tesoro y el Ministerio de Economía en Argentina? ¿Y cómo se va desarrollando en Colombia, en Ecuador y en los distintos países esta ofensiva? ¿Y cómo responden los pueblos? Un saludo a las compañeras y compañeros del Rojo Vivo y a todos aquellos que se han visto este video y han podido acercarse a este debate acerca de la presencia y la ofensiva militar y económica de Estados Unidos en América Latina en su disputa con el imperialismo chino.